almas quedan perdidas. Pues Cristo dice que Él es el camino y también la vida. Y si están las pobres almas quedan perdidas, nada importa que tengan vicios o no los tenga, pues Jesucristo está llamando al pecador. Y si no aceptan el dulce nombre de Jesucristo, en aquel día tendrán segura condenación. Y si no aceptan el dulce nombre de Jesucristo, en aquel día tendrán segura condenación. Padre bendito que estás en los cielos en esta hora de la tarde, te damos gracias, oh Dios, por nuestro Señor Jesucristo, primeramente, nuestro gran Salvador, que un día vino a este mundo para entregar su vida y realizar la gran obra de salvación a favor de nosotros. Gracias, Padre, por la muerte del Señor Jesucristo. Gracias por su sangre que Él derramó de su costado. Gracias por su sepultura y por su resurrección al tercer día. Él mismo, cuando hubo resucitado, se manifestó a los apóstoles. Finalmente, habiendo reprochado la incredulidad de ellos, les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias, Padre, te damos por ese mensaje santo del evangelio que se ha anunciado a millones de millones sobre toda la tierra, donde también muchos lo hemos recibido, hemos creído en el mensaje de salvación y estamos preparados, estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Te damos gracias, bendito Dios, por Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que ascendió a los cielos, el que también en un momento no muy tarde Él viene por su iglesia para llevarnos contigo a la magnífica gloria. Gracias, oh Dios, porque entre tanto que Él no ha venido, tú conoces el esfuerzo, la voluntad de cada uno de tus ministros, de tus hijos, para llevar a cabo, bendito Dios, las predicaciones del Evangelio, como esta familia de nuestra hermana Lorenzo Pérez, donde se va a predicar tu palabra en este lugar. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos bendiciones por tu palabra, que levantes a cada ministro conforme a la dirección de tu Santo Espíritu, llenos de poder y de gracia, para hablar con denuedo la obra del Señor Jesús y el poder de su sangre. Padre, gracias porque así nosotros también esperamos que tú puedes llegar a obrar en los corazones de las personas que van a escuchar alrededor de esta casa como a la distancia, bendito Dios. Nosotros confiamos que está con nosotros nuestro Maestro, el guía en todo, el que ha prometido estar en medio de nosotros, bendito Dios. Esperamos tus bendiciones, tu gracia, tu misericordia en esta reunión, bendito Padre. Ahora, bendito Dios, acepta las gracias que te damos, responde con bendición a lo que te pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Libro del profeta Isaías, en su número 53 y su versículo el 3. Dice así en el nombre del Señor Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En esta tarde, personas que nos oyen a la distancia, nosotros, el pueblo del Señor, damos gracias a Dios primeramente, ya que Él nos concede en su gracia y misericordia volvernos a congregar en su santa y bendita presencia para anunciarles una vez más el santo y bendito Evangelio. En esta tarde nosotros les suplicamos a ustedes a que presten un momento de atención a las palabras del Señor, ya que la palabra dice que bienaventurados son los que oyen las palabras de esta profecía, son bienaventurados los que oyen aún el Evangelio. Siéntanse ustedes dichosos, bienaventurados, porque tienen esta dicha de oír el santo y bendito Evangelio. No así otras personas que oyeron el Evangelio, pero ellos endurecieron sus corazones, no aprovecharon su oportunidad y ellos murieron y ahora están en el infierno. A ustedes les suplicamos su atención a las palabras del Señor que estamos leyendo. Este hombre, el profeta Isaías, escribe guiado por medio del Espíritu Santo y empieza él a escribir los sufrimientos, los padecimientos de un hombre. El Espíritu Santo comienza a escribir por medio de este hombre la aflicción, la angustia que un hombre tenía que sufrir, tenía que padecer, y el Espíritu Santo llega a poner un título y dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. En esta tarde suplicamos su atención, amigo, señora y señorita. Tal vez aquí en esta casa hay un hombre, una mujer que no tiene a Cristo en su corazón. Suplicamos su atención al Evangelio o a la distancia. Suplicamos su atención a las palabras cuando el profeta Isaías dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero ahora, ¿quién será este varón de dolores? ¿Por qué tanto fue lo que el profeta Isaías escribió acerca de este varón de dolores, experimentado en quebranto? ¿Quién será este varón? Un día Dios se queda viendo, oiga amigo, desde los cielos a la tierra y mira la miserable y triste condición de la humanidad entera, que todos están bajo pecado, bajo maldición, esclavos del enemigo, el diablo. Dios se queda viendo que el hombre es enemigo de Dios,
desobediente a la voz de Dios, es esclavo del pecado. El hombre llora en su triste y miserable condición, esclavo de Satanás el diablo, y que va en un camino ancho que lo lleva, lo conduce a aquel lugar del infierno. Dios mira la triste y miserable condición del mundo entero, que todos están bajo pecado, destituidos de la gloria de Dios. Y Dios se compadece de la humanidad, y Él en su santo corazón se llena de misericordia, de amor y de compasión al ver la triste y miserable condición del mundo entero, muertos en delitos y pecados. Y lo que Él hace en su amor y misericordia, nos envió a su santo y amado Hijo, el Señor Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Este es el varón que hablaba el profeta Isaías. Jesús es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero ¿por qué causa, amigo? ¿Por qué causa? El profeta Isaías escribe acerca de este varón que experimentó dolor, quebranto. ¿Por qué causa? A causa del pecado del mundo, Dios nos envió a su santo Hijo desde los cielos a la tierra. Dios lo envió, pero con un cuerpo semejante al nuestro, pero el de Él sin pecado. Dios lo envió a este mundo para realizar una obra de eterna salvación. Dios le encomienda una obra que Cristo tiene que realizar a causa del mundo entero que está en pecado, que está esclavo del enemigo, el diablo. Dios lo envió a esta tierra, al pueblo de Israel. Pero cuando Cristo fue creciendo en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, pero el profeta Isaías había escrito, guiado por el Espíritu Santo, acerca de este varón que es el Hijo de Dios, Jesús, el Santo, el amado, el Hijo de Dios que vino desde los cielos a la tierra. Pero el Espíritu Santo había escrito de él, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tenía que experimentar el dolor, la aflicción, el quebranto. Así, de esta manera, el Hijo de Dios tenía que realizar la obra de salvación para poder dar salvación, perdón de pecados y vida eterna al mundo entero, al hombre y a la mujer que vive en el pecado. Cuando Cristo caminaba en la tierra, Él se manifestaba, sus obras eran buenas delante de toda la multitud, delante de aquellos hombres y mujeres que llegaban a ver y miraban las obras de Cristo, un varón santo, un varón inocente, un varón justo delante de Dios su Padre y también delante de la humanidad entera. Y a causa de lo que Cristo hacía en aquel lugar, aquellos hombres comienzan a mirar lo que Cristo hacía, y ellos se llenaron de envidia y procuraban matarlo, procuraban sentenciarlo a la muerte, porque Él hacía buenas obras. Un día el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lo van a azotar, lo van a escarnecer y lo van a entregar a la muerte. Cuando Él se encontraba en aquel lugar del Getsemaní orando al Padre, ahí estaba Cristo orando al Padre. Él le decía: Padre mío, si es posible,
que pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre. Y mientras él oraba, aquellos hombres se encaminaban a ese lugar para prender al Señor Jesucristo, pero delante de esta multitud iba un hombre llamado Judas, el Iscariote, uno de los 12 que caminaba con el Señor Jesucristo. Él era el guía de aquella gran multitud que iban a ese lugar para prender, para agarrar y amarrar las manos del Hijo de Dios, de este varón santo. Cuando llegan, Judas les había dado una señal, les había dicho: al quien yo voy a besar, a ese es prenderle con toda seguridad. Cuando aquellos hombres llegan y miran lo que Judas hace, le da un beso al maestro, le da un beso a este varón. Cuando aquellos hombres vieron, prendieron al Señor Jesús, porque Judas les había dado una señal. Lo prendieron, amarraron sus manos y lo llevaron ante las autoridades. Lo llevaron ante Poncio Pilato, donde Pilato sale al encuentro ante aquella gran multitud, porque se formó una gran multitud que llevaban al Señor Jesucristo para ver este gran espectáculo, y lo llevaban ante las autoridades, ante Poncio Pilato. Ahí estaba el Hijo de Dios ante aquella gran multitud, y Pilato les dice a aquella gran multitud: ¿qué acusación me traéis contra este hombre? Y aquellos dijeron: si este no fuera malhechor, Pilato, no te lo hubiéramos traído. Este hombre debe morir, debe ser crucificado. Crucifícale, Pilato. Este hombre dice que es Hijo de Dios, que ha descendido de los cielos, pero nosotros conocemos a sus padres, y blasfemia, dice: sea crucificado, Pilato. Y Pilato comienza a interrogar, a indagarse acerca de la vida del Señor Jesucristo, pero él se da cuenta de que todo lo que le acusaban, lo que decían en su contra, era falso. Él sabía que por envidia le habían llevado ante a él para que lo juzgara y para que lo sentenciara a la muerte. Pero Pilato, sale ante aquella gran multitud y él les dice: pues qué mal ha hecho, yo lo he interrogado, no he hallado culpa digna de muerte en la vida de este varón, que es santo, es justo. Este no tiene ningún delito como para condenarlo a la muerte de lo que ustedes piden en contra de la vida de este hombre. Pero aquella gran multitud da grandes voces diciendo: sea crucificado, Pilato, crucifícale, pues qué mal ha hecho, yo lo voy a soltar, lo voy a poner en libertad, porque este no tiene pecado, no tiene delito. Pero aquella gran multitud se hacía más alboroto cada momento, cada minuto que pasaba. Esta gran multitud se hacía más y más alboroto. Ellos decían: Pilato, si a este sueltas, no eres amigo de César, y todo aquel que se hace rey a César se opone. Pilato tuvo temor, tuvo más miedo de lo que aquella gente decía, pero él procuraba soltar al Hijo de Dios. El profeta Isaías, por medio del Espíritu Santo, había escrito acerca del Hijo de Dios, varón de dolores, porque aquellas palabras que aquellos hombres decían en contra de la vida de este varón justo, Hijo de Dios, estas palabras le causaron dolor en el corazón de Cristo, porque él sentía el desprecio que aquellos hombres hacían en contra de él, porque él era humano, tenía un cuerpo semejante al nuestro, pero el de él sin pecado. Y Pilato mira que aquella gran multitud cada momento se hacía más alboroto, pero él decía: lo voy a azotar y lo voy a poner en libertad. Y aquella gran multitud decía: sea crucificado, crucifícale, Pilato.
la palabra dice que Pilato sentenció al Hijo de Dios a la muerte, lo sentenció para ser crucificado, para llevarlo al madero, para ser crucificado. Pilato lo sentencia y la palabra dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Comenzaron a azotar sus espaldas. Hoy, amigo, señora y señorita, en esta tarde te invito a que tú concretes tu corazón y tu mente y puedes elevar tu mirada y mirar al Hijo de Dios, a este varón santo, a este varón justo. Cuando Pilato comienza a azotar sus espaldas, comienzan a reventarse, comienzan a herirse, y estas heridas le causaron dolor en el cuerpo de Cristo, varón de dolores, porque él comenzó a experimentar el quebranto cuando aquel hombre Pilato comienza a azotar sus espaldas y le daba un azote tras otro azotes. Y la palabra dice que los soldados comienzan a rodear la presencia del Señor Jesucristo, comienzan a rodear la presencia de este varón, y unos soldados comienzan a darle de puñetazos y otros le daban de bofetadas, y otros soldados entretejieron una corona de espinas y lo colocaron, lo pusieron sobre su cabeza. Oigan, personas, de esta manera el Señor Jesucristo estaba siendo quebrantado, estaba él padeciendo lo que estaba escrito de él: varón de dolores, experimentado en quebranto, porque las heridas en sus espaldas le causaron fuerte dolor en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y no solo en las espaldas, sino también su santo rostro comenzó a desfigurarse, a perder su hermosura, de manera que el rostro del Señor Jesucristo comenzó a inflamarse a causa de las heridas. Y en el cuerpo del Señor Jesucristo estaba él sintiendo fuertes dolores a causa de las heridas, de todo lo que le hacían, porque también se burlaban de él, y otros le decían: salve, maestro, y le daban de bofetadas, y también otros le escupían el bendito rostro del Señor Jesucristo y se burlaban de él. A pesar de que él estaba herido, él sentía el dolor en su cuerpo, las heridas en sus espaldas eran fuertes dolores que él sentía, y también en su bendito rostro ahí estaba el Señor Jesucristo experimentando el quebranto en su cuerpo, y también dentro de él se quebrantaba su corazón a causa del fuerte dolor que él sentía en su cuerpo. Pero aquellos hombres no se bastaron con hacer esto a este varón santo, el Hijo de Dios, sino que la palabra dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Lo llevan a aquel lugar de la calavera. Cuando Cristo va hacia aquel lugar, él va con una cruz pesada en sus hombros. El Señor Jesucristo va adolorido, él va ensangrentado, fuerte dolor que él sentía en su cuerpo, porque él iba desfigurado, iba azotado, varón de dolores que estaba experimentando el quebranto en su cuerpo. Pero si nunca hizo pecado, cuando fue juzgado se halló inocente. Él no tenía pecado, pero por qué causa él estaba sufriendo, él estaba padeciendo a causa del pecado del mundo entero. De esta manera Cristo estaba sufriendo, estaba padeciendo. Pero cuando llegan a aquel lugar, el Señor Jesucristo se acuesta en la cruz, y aquellos soldados comienzan a clavar las benditas manos del Señor Jesucristo y comienzan a clavar los pies del Hijo de Dios. Y a causa de estos clavos, de estas heridas, también él sentía fuerte dolor, y a causa de los dolores que él sentía en su cuerpo, su fuerza
su vigor fue desfalleciendo, él fue perdiendo su fuerza a causa de los dolores que sentía en su cuerpo. No había nada de sano en el cuerpo del Hijo de Dios. Todo su cuerpo estaba adolorido. Era la hora tercera cuando lo levantaron, cuando fue crucificado, y era la hora sexta cuando hubo densas tinieblas sobre toda la tierra. Ahí estaba Cristo crucificado, clavados sus manos y clavados sus pies benditos, coronado su cabeza una corona de espinas y su rostro inflamado, ensangrentado. El varón de dolores que estaba experimentando el quebranto, ahí estaba Cristo. La gente podía pasar, la multitud miraba, la gente miraba al Hijo de Dios que estaba crucificado. Se burlaban de él. Unos decían, ellos meneaban la cabeza y decían: va, tú que derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, bájate y creeremos en ti. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Se burlaban de él a pesar que estaba él crucificado. Y oiga lo que dijo el Señor Jesucristo. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 1 y su versículo 12 dice: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Cuánta gente podía mirar al Señor Jesucristo que estaba crucificado, y él decía: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Y luego él, era la hora sexta cuando él estaba crucificado, y cerca de la hora novena él clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? A pesar de que él estaba adolorido en su cuerpo, el Padre lo dejó solo, desamparado, para poder amparar a un mundo perdido. Ahí estaba Cristo crucificado, un varón de dolores, experimentado en quebranto, y él decía: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Ahí estaba Cristo adolorido, con su cuerpo herido, crucificado, y luego él clama y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él murió con su cuerpo adolorido. Nada de sano había en su cuerpo, sino que solo era dolor, angustia, aflicción. Él también pudo decir: mi corazón está adolorido dentro de mí. De esta manera murió el Señor Jesucristo. Pero cuando él murió, las rocas se partieron, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo murió el Señor Jesucristo. Y cuando él estaba muerto, uno de los soldados le abrió su costado con su lanza, donde al instante salió sangre y agua. La sangre de Cristo tiene poder, sin igual poder, para limpiar la mancha del hombre y de la mujer, que es el pecado que hay en el hombre. De esta manera tuvo que morir el Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Hijo de Dios fue herido, fue desfigurado, pero ¿por qué causa? Por el pecado del mundo entero, por tu pecado, amigo, por tu pecado, señora y señorita. La palabra dice que fue bajado, fue sepultado, el Hijo de Dios fue sepultado. Y oye lo que dice la palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y su versículo 24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
el Señor Jesucristo, Él murió adolorido, con fuertes dolores en su cuerpo, pero Dios lo levantó suelto de los dolores de la muerte. Él se levantó sin dolor, se presenta a los suyos con pruebas indubitables, se presenta ante ellos y el Señor Jesús les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. El Señor Jesús ascendió a los cielos, donde ahora está a la diestra de Dios, coronado de honra y de gloria. Pero Él muy pronto viene a las nubes, porque Él lo prometió. Él vendrá a las nubes para llevar a su pueblo, a la iglesia, pero Él vino a este mundo desde los cielos a la tierra para realizar una obra de salvación. De esta manera Cristo ya hizo la obra de salvación. Él dio su vida en el madero y también derramó su sangre preciosa para limpiar la mancha del pecado. ¿Verdad que lo crees, amigo? Señora, señorita, que nos oyes a la distancia, Cristo ya hizo la obra de salvación. Hay salvación, perdón de pecados y vida eterna por medio del Señor Jesucristo, que dio su vida. Hay perdón de pecados, hay vida eterna. Vamos, amigo, señora, señorita, a lo mejor tal vez hay una persona aquí en esta casa, familiar de nuestra hermana, que aún no tiene la salvación de su alma, no goza de perdón de pecados y vida eterna. Esta tarde es tu gran oportunidad. Vamos, amigo, acepta a Cristo, aquel que dio su vida en el madero por tus pecados. Tú eres un hombre pecador, que tienes pecado, y a causa de tu pecado el Hijo de Dios fue herido. Él sintió dolor en su cuerpo, la ira de Dios fue sobre él, y Él fue herido, fue desfigurado a causa de tu pecado. Eres culpable de la muerte de Cristo. Por tus pecados Cristo dio su vida. Él murió en el madero para poder darte a ti la salvación de tu alma, el perdón de pecados y vida eterna. Vamos, amigo, yo sé que eres consciente, es que la palabra del Evangelio te llega a redarguir, hace conciencia a tu vida, que eres un hombre, que eres una mujer pecadora y que necesitas de salvación, el perdón de pecados y vida eterna. Pero el perdón de pecados y la vida eterna, salvación de tu alma, lo hallarás solamente en el Señor Jesucristo. Vamos, amigo, hay perdón de pecados. Ya basta de seguir pecando contra Dios. Ya basta, amigo, de ser esclavo del pecado, esclavo del enemigo, el diablo. Ya basta, amigo, cambia esa forma de vivir. Pero solo Cristo puede cambiar tu vida. Si Cristo no cambia tu vida, jamás podrás cambiar. O ya te pusiste a pensar, amigo, señora y señorita, que te vas a ir a ese lugar del infierno, ese lugar de tormento que espera al hombre, que espera a la mujer que no tiene a Cristo, que se muere en sus delitos y pecados, se va a aquel lugar del infierno. Pero Cristo no quiere la muerte del hombre y de la mujer, porque si se muere en sus delitos y pecados, se va al lugar del infierno. Pero para esto vino Cristo, para dar su vida, para realizar una obra de eterna salvación, para dar salvación, perdón de pecados al hombre y a la mujer. ¿Lo crees, amigo? Ahí donde estás, a la distancia, ahí puedes doblar tus rodillas y pedirle perdón a Cristo. Él es amplio, Él es justo para perdonar tus pecados. La sangre de Cristo que derramó de su santo costado tiene poder, sin igual poder, para limpiarte esa mancha de pecado que hay en tu alma. Solo la sangre de Cristo tiene poder, sin igual poder. Vamos, amigo, ¿lo crees? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Él te salva,
Él te perdona, pero debes de confesar tus pecados, ya que Él te perdona. Él es misericordioso, Él es compasivo, Él te perdona, te quiere dar la salvación de tu alma, pero debes creer en tu corazón que Cristo murió por tus pecados. Créelo, amigo, ahí donde estás, ahí puedes arrepentirte, creer en el Señor Jesucristo. Y el momento que lo hagas, nunca olvides que la sangre que Cristo derramó de su santo costado, ella te limpiará de todo pecado, y que el Señor bendiga sus palabras. Libro del profeta Isaías, vamos a leer. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 55, versículo a leer es el versículo 8. La Escritura dice de esta manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En esta hermosa tarde, nosotros le damos gracias a nuestro Dios, muy especialmente por el Señor Jesucristo, y por otra de las grandes oportunidades que Dios nos concede para poder hallarnos en su presencia y poderle anunciar el Evangelio a usted, amigo, señora y señorita, personas que en esta tarde nos están escuchando a la distancia. Quisiéramos suplicarle de su atención a este segundo mensaje y último. Usted ha escuchado un mensaje claramente cómo y de qué manera el Hijo de Dios vino a padecer para salvar su alma. En esta hermosa tarde estamos encontrando este versículo. La Escritura dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice que los pensamientos de Dios no son comparados con los pensamientos del ser humano. Quiero mostrarle por qué, amigo oyente, en esta tarde. Dice que los pensamientos de Dios son para bien. Dios siempre ha pensado enriquecer la vida del ser humano. La Escritura dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Él derrama la lluvia sobre justos e injustos. Así es Dios, amigo oyente. La Escritura dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué le ha faltado, amigo? Dios ha provisto de todo, ha sustentado a la humanidad. Él envía bendición de los cielos.
derrama bendiciones sobre la tierra para que el ser humano sea sustentado. Dios piensa el bienestar del ser humano. Siempre Dios se ha preocupado para darle las bendiciones al hombre, pero el hombre vive malagradecido. ¿Sabe qué es lo que llegamos a considerar como el hombre vive en este mundo? El hombre, cuando se despierta por la mañana, lo primero que hace es abrir sus ojos y mira la luz del sol, la luz del día. Dios visita al ser humano desde muy temprano. Dios llega a visitar al ser humano, pero el hombre se levanta, amigo, ¿verdad que sí? El hombre se levanta, el hombre no se acuerda de Dios. El hombre vuelve a su hogar a reposar, pero no existe tiempo para Dios. El hombre vive malagradecido delante de Dios. No hay lugar en el corazón del hombre para Dios, porque el hombre continuamente piensa el mal. Quiero mostrarle lo que Dios un día pensó. Además de bendecir al ser humano, de enriquecerlo con las cosas materiales, Dios, en su grande misericordia, en su gran amor, un día Dios quiso darle algo mejor al ser humano. ¿Sabe qué es lo que Dios llegó a pensar? Libro de los Salmos, vamos a leer en su número 73 y su versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Un día Dios se quedó pensando que el hombre, aunque vivía muchos años sobre la tierra, el hombre podría vivir 100 años, amigo, disfrutando las bendiciones de Dios, pero nadie podía entrar al cielo a causa del pecado. Dios le dolió en su corazón al ver cómo su creación, lo que un día Él formó, se estaba conduciendo la humanidad a ese lugar de condenación. Le duele en su corazón, amigo. Dios un día llega a pensar en el ser humano, y un día Dios, amigo, quiso enviar a Jesucristo, su santo Hijo. Usted venía oyendo en el primer mensaje el plan de salvación, como Cristo vino a dar su vida en este mundo. Un día Dios lo envió a este mundo con el pensamiento que usted no bajara a ese lugar de condenación. Un día Cristo vino a dar su vida en este mundo. Él murió por nuestros pecados en la cruz, derramó su sangre preciosa de su costado bendito
Él fue bajado de la cruz, sepultado, pero Él resucitó, suelto de los dolores de la muerte. A los 40 días, Él ascendió a los cielos, donde ahora vive y está sentado a la diestra del poder de Dios, coronado de honra y de gloria a causa de sus crueles padecimientos de su muerte. Pero ¿sabe qué es lo que el ser humano llega a pensar, amigo? Dios llega a decir: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Dios piensa en el bien de la humanidad. Lo ha pensado, amigo. Ha pensado el bien del mundo entero. Pero ¿sabe qué es lo que el hombre llega a pensar? Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 12, versículo 17 y 20. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice que el hombre solamente tiene pensamientos de pensar por sí mismo. No hay lugar en el corazón del ser humano para poder pensar en Dios. Esta vez la Escritura nos muestra de este hombre rico, insensato, este hombre muy rico en dinero. Dios lo había enriquecido a este hombre. Dios le había hablado por medio de las bendiciones materiales, porque así dice la Escritura en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 22, versículo 21: y te he hablado en tus prosperidades, pero nunca oíste mi voz. Dios esta vez había enriquecido a este hombre. Este hombre tenía mucho dinero, pero pensaba en las cosas que tenía. Este hombre llegó a hablar con su alma. Tal vez le ha pasado a usted, amigo, que nos escucha a la distancia. Tal vez usted ha recibido bendiciones. Es que Dios le ha hablado por medio de las prosperidades. Es que Dios habla al ser humano de una y otra manera para que el hombre llegue a pensar en Dios. Pero el hombre no piensa en Dios. Esta vez este hombre llegó a pensar. Él hablaba con su alma y él llegó a decir: voy a hacer más grande mis graneros. Después de haberlo edificado, diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Diré a mi alma: alma, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le llegó a decir: necio, esta noche
vienen a pedirte tu alma y lo que has pensado hacer, ¿de quién será? Es que el hombre, amigo oyente, no tiene tiempo para Dios. El hombre vive confiado, se apoya en su capacidad, en su fuerza, y el sabio llegó a decir: nadie es fuerte por su propia fuerza. Es que Dios ha sustentado a la humanidad, pero el hombre no piensa en Dios. ¿Sabe por qué? Me quedaba viendo por las santas escrituras. ¿Por qué el hombre no piensa en Dios, en el Creador de todas las cosas? Es que el diablo ha llenado el corazón del ser humano. El diablo se ha metido en el corazón del hombre y de la mujer y ha llenado ese corazón, ese lugar, ese ser interior del ser humano. ¿Sabe cómo lo ha llenado el diablo? El diablo ha llenado el corazón del hombre de odio, amigo, y ese odio ha invadido su ser, ha llenado su corazón, donde solamente existe malos pensamientos, odio, homicidios, amigo oyente. Por eso no hay lugar en su corazón para Dios. El hombre vive desprovisto, amigo, no tiene tiempo para pensar en Dios, aunque Dios visita al ser humano todos los días. Cuando amanece, amigo, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, le da a conocer al hombre como Dios ha amado al ser humano. Es que Dios muestra su amor a toda la humanidad, pero el corazón del pobre hombre vive engañado a causa del pecado. El diablo ha llenado su corazón y lo inclina a hacer lo malo, aunque usted muchas veces llega a pensar tal vez en lo mejor de su vida, en lo mejor para su familia, en aquella familia que tanto ha amado, amigo oyente. Pero después, amigo oyente, de pensar en lo bueno, después usted, sus actuaciones, sus hechos son malos, amigo oyente, ha llegado a herir el corazón de su familia, de aquellos seres que tanto ha amado. Tal vez usted ha llorado después de hacer aquello que después se ha dado cuenta que ha sido malo, pero es que es así, amigo oyente, es que el diablo ha invadido su corazón. Por eso no hay lugar en su corazón para Dios. Es que Dios todavía, amigo, en esta tarde se ha presentado en este lugar y le hace ver esa vida de pecado que usted ha venido viviendo, engañado, siendo manipulado por el diablo. Es que el diablo entretiene al ser humano con el fin que llega la muerte, y la muerte lo lleve a ese lugar del infierno. Es que el diablo es astuto, amigo, ha entretenido la vida del ser humano, lo manipula, la vida del hombre lo tiene atado. El hombre quiere salir de ese lugar, pero no lo ha logrado. En su intento, amigo oyente, ha sido en vano. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas en su intento se quitaron la vida.
es que ellos llegaron a pensar que lo mejor, la solución del problema era quitarse la vida, morirse. Ellos llegaron a pensar que era la solución para ellos, pero no, amigo, esto es engaño del diablo. Es que el diablo ha cegado la mente del ser humano, ha cerrado, amigo oyente, la mente y el corazón del ser humano para no comprender el amor de Dios y sus maravillas que diariamente Dios manifiesta al ser humano. ¿Verdad que sí, amigo oyente? Usted ha llorado en el pecado, ha sido víctima del diablo. Usted fielmente le sirve, pero usted, amigo oyente, ¿cuál es la paga que el diablo le ha dado? Él le ha pagado mal. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no le interesa el bien de usted, porque el diablo lo que le interesa que usted vive llorando en el pecado. Él no le interesa que usted vive arrastrado en el pecado como el diablo, amigo oyente, lo ha arrastrado en la miseria. Usted viviendo en la miseria, en lo más bajo, amigo oyente, Dios le duele en su corazón al ver cómo su creación, porque usted, amigo oyente, es creación de Dios, es una criatura que Dios un día lo hizo para su alabanza, para su honra. Él quiere que usted eleve una mirada al cielo, amigo oyente, pero a causa del pecado usted no lo puede hacer. Pero Cristo ha venido en esta casa para libertar las almas oprimidas por el diablo. Su alma está metida en esa cárcel, ¿verdad que sí? Y en esa cárcel usted está llorando. ¿Cuántos años tiene usted de vida que Dios le ha dado sobre la tierra? Todos estos años, amigo oyente, todos estos años, el Hijo de Dios, Cristo, se ha presentado a las puertas de su corazón y Él ha estado tocando la puerta de su corazón. ¿Verdad que sí? Usted ha oído el Evangelio, porque el Evangelio no es cosa nueva que se predica. El Evangelio ha venido anunciando, amigo oyente, por todo el mundo. El Evangelio no es cosa nueva. Usted ha oído el Evangelio en muchas oportunidades. Es que es Dios que ha tocado su corazón. Tal vez un día usted sintió el poder del Evangelio, que es Cristo, como la palabra de Dios estaba tocando su corazón. Usted estuvo a punto de arrodillarse, pero al ver, amigo oyente, alrededor de usted, esa gente que lo miraba, amigo oyente, usted tuvo miedo. Es que el diablo colocó miedo, amigo oyente, y llegó a invadir su corazón. Amigo, esto es trabajo del diablo. Es que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, y lo está logrando con su vida, porque lo está matando, amigo oyente. Mire usted cómo lo tiene el diablo, lo tiene totalmente destruido. Tal vez usted ha pensado en quitarse la vida. Es que son pensamientos que el diablo ha colocado en su mente, pero Dios no ha permitido que usted se quita la vida. ¿Sabe por qué? Es que Dios sabe que si usted se muere en el pecado, tendrá que ir a ese lugar de tormento, de condenación, donde hoy las almas lo lamentan,
ellos lloran, quieren tener otra oportunidad, pero es demasiado tarde. Las oportunidades ellos también la tuvieron, pero ellos desobedecieron al Evangelio. Nunca, amigo oyente, le abrieron la puerta de sus corazones. Ellos, cuando oyeron el mensaje de salvación, ellos cerraron la puerta al Señor, y ellos, amigo oyente, se murieron en sus delitos y pecados. Lamentablemente ahora lo lloran, lo lamentan, pero es demasiado tarde. El Señor ha venido en este lugar para hablar a la gente y darle a conocer la vida de pecado que están viviendo. Esa vida, amigo, ya no es para usted. ¿Cuántos años Dios le ha regalado de vida sobre la tierra? Y todos estos años son bendiciones de Dios. No se vaya a confiar que usted tendrá muchos años de vida todavía sobre esta tierra, porque el gran sabio dijo: no te jactes para el día de mañana, es que del mañana no se sabe. Amigo oyente, los pensamientos de Dios, amigo oyente, son para bien para el ser humano, pero los pensamientos del ser humano, el hombre piensa por sí mismo, no tiene lugar para Dios en su corazón. El hombre vive confiado, apoyándose en su capacidad, en su propia fuerza, amigo oyente, pero nadie es fuerte por su propia fuerza. En esta tarde, ¿qué dice usted? ¿Ha sentido el poder de la palabra de Dios en su corazón? Si usted está sintiendo el poder del Evangelio, como la palabra de Dios está tocando su corazón en esta tarde, ahí donde está, ahí puede colocarse de rodillas, implore a Dios una oración por misericordia. Él es santo y justo para perdonar pecados. Vamos a leer otro versículo más para ir terminando. Vamos a leer el libro del profeta Isaías en su capítulo 55, versículos 7. Vamos a leer. La Escritura dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora Dios dice: deje el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual es amplio para perdonar pecados. Él ha venido en este lugar y se ha presentado trayendo esa tremenda bendición. Amigo oyente, ¿será posible que no hay lugar en su corazón para Cristo? Él está a la puerta y le está llamando. Él está a las puertas de su corazón. ¿Verdad que usted ha sentido el llamado de Dios? Como la palabra de Dios ha tocado su corazón desde el primer mensaje. Usted ha oído el gran amor de Dios, como Cristo el Señor vino a dar su vida para que usted no bajara a ese lugar de condenación. Ahora el Señor se ha presentado en este lugar donde estamos congregados, amigo oyente, confiando en esa promesa fiel y verdadera. El Señor Jesús ha prometido estar en medio de su pueblo y sentimos su presencia. Él está en medio de nosotros y Él se ha presentado y está tocando su corazón. Habrá una persona, un hombre, una señora, una señorita que vive en este lugar, los vecinos que están escuchando en esta aldea, alguna persona que a la distancia
están viendo este mensaje de salvación, no quiere ser amigo, vamos, deje el miedo, la vergüenza que el diablo le está colocando. Vamos en el nombre poderoso del Señor Jesús y en el poder de su sangre hay salvación. ¿Quién es el hombre que en esta tarde quiere doblar sus rodillas delante del Señor? Habrá una persona en este lugar que no aguanta vivir esa vida de pecado que está viviendo. El infierno, amigo, está abajo de usted. La ira de Dios sobre usted, amigo oyente. La muerte a un paso. ¿En donde escapará usted, amigo oyente? Mañana podría ser demasiado tarde. Aproveche su oportunidad. Es tarde de oportunidad. Usted que ha entendido, ha comprendido los pensamientos de Dios, que son buenos para enriquecer al ser humano, y lo ha dado a conocer por medio de las bendiciones espirituales. Cuando Cristo vino a este mundo a dar su vida, también Dios ha mostrado, amigo oyente, su amor, dando las bendiciones materiales, enriqueciendo al ser humano sobre esta tierra en esta tarde. Bueno, nosotros ya vamos a terminar con este segundo mensaje y último mensaje. Si habrá una persona en esta tarde que ha sentido el poder de la palabra de Dios, lo invitamos. Ahí lo puede hacer. Ahí colóquese de rodillas. Ahí inclínese delante del Señor. Él ha venido para perdonar pecados, y en el momento que usted diga: yo acepto a Cristo, en ese momento la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Y que Dios bendiga sus palabras. Grande bondad es la tuya, Señor, jamás la podré comprender, que muestras tu amor a este mundo, mi Dios, sin que lo pueda merecer. No merezco tu amor, soy digno de ti. Hoy las gracias te doy por tu grande bondad, y aunque solo merezco el castigo de ti, me llevas al cielo de paz. Amigo que oyes la voz del Señor, por gracia te quieres salvar. Recíbele hoy en su gran plenitud. ¿Qué dirás conmigo a Jesús? No merezco tu amor, soy indigno de ti. Hoy las gracias te doy por tu grande bondad, y aunque solo merezco el castigo de ti, me llevas al cielo de paz. En estas horas muy agradecido a nosotros también por el tiempo, por el evangelio que se anunció. El soberano Padre ha oído de mucha gente que pudieron oír. Gracias te damos, Padre bendito, porque de esta manera el corazón de nuestra hermana Lorena Pérez ha quedado totalmente, bendito Dios, de gloria, como tu palabra dice: deseo cumplido regocija el alma. En esta hermosa tarde, soberano Dios, nos encomendamos en tus poderosas manos
y de nosotros acepta las gracias que te damos en todo, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.